Visuales. A partir de este momento te invitamos a sintonizar Redes en Vivo, la 22:30 en el aire. Ecoperiodismo natural. Propuestas para Uruguay. Conducen Marcelo Gómez Greco y Arturo Crespi. Vivir corriendo no es vivir. Transmitiendo en este caso quien les habla, Marcelo Gómez Greco, desde Minneapolis, por un problemita de salud, una gripe que me tiene hace unos cuantos días outside. Nos hemos decidido quedarnos por acá, siguiendo el consejo de Arturo Crespi. ¿Cómo le va, Arturo? ¿Está por ahí? Oh, bueno, muy bien, muy bien. Siguiendo tu consejo, nos quedamos por acá, ya que no tenía sentido ir a contagiar a todos ahí en el estudio, ¿no? No, la verdad que estamos todos tratando de cuidarnos, y no solamente el medio ambiente, sino nosotros mismos también. Entonces dije, ayer como me planteaste, bueno, te compras un tapaboca y venís, y yo digo, según la gripe que tengo, con un tapaboca esto no se va a solucionar. Wow. Entonces decidí meter 100 kilómetros en el medio. Correcto, tuviste muy buena tu... Según la magnitud de la gripe son los kilómetros, ¿vio? Bueno, ahí va. Bueno, muy bien. Bueno, amigos, le damos la bienvenida entonces a esta nueva etapa de Redes en Vivo. A pedido del público, ¿no? Porque nosotros obviamente tenemos toda la intención de seguir saliendo, pero bueno, las cosas tienen su costo. ¿Quién paga la fiesta, verdad? Y bueno, hubieron varios oyentes y miembros de nuestro grupo que dijeron, no, vamos a tratar de hacer todos los esfuerzos para continuar al aire por Fénix, ya que tenemos un público al cual nos debemos de alguna manera, y que ha demostrado interés, que llaman las tandas, que mandan mensajes de WhatsApp. A propósito, nuestro teléfono ya lo voy dejando para que los oyentes puedan enviar su mensaje, es 097-409-857. 097-409-857. Y para que esto sea posible abrimos unas cuentas que hace tiempo que las tenemos, donde todos los miembros de Redes Ecologistas estamos colaborando, que se puede depositar por hábitat desde 100 pesos a 500, por ejemplo, según las posibilidades de cada uno, y que en este caso van a ser utilizadas para solventar el programa de radio. Que son, por hábitat y red pagos, tienen que hacer el depósito a la cuenta 600-0498-633. Así que 600-0498-633. Y por transferencia de Brow también se puede, con el número de cuenta 1100-38253-1. 1100-38253-1. Bueno, hasta acá entonces esta parte, digamos, previa para un poquito ubicar a los oyentes, que en el último programa nos habíamos despedido diciendo, bueno, no sabemos si lo vamos a lograr, bueno, entre semana nos movimos, al final vamos a estar un mes más al aire y dependerá de lo que entre todos logremos que podamos seguir un poquito más. Tenemos una invitada muy especial allí, Ana Rosengurt. Bienvenida, ¿cómo te va? Muchas gracias por la invitación, buen día, ¿qué tal? ¿Bien? Bueno, yo voy a dejarlos entonces allí en compañía también, para que ustedes se vayan presentando, de Javier Silveira, que hoy está estrenando como locutor, entonces como co-conductor del programa. Bienvenido, Javier. Buen día, Marcelo, muchas gracias. Bueno, así que para que ustedes se manejen allí con la invitada, que tiene muchas cosas para decir. Vamos a estar hablando de salud, ¿verdad? Yo lo único que voy a hacer es una mención de un video que me llamó la atención, un videito cortito que publicamos en nuestro muro de Facebook, sobre los cumpleaños criminales.
sé que no es el tema que va a tratar nuestra invitada, pero que tiene como un parentesco, ¿verdad? Tiene algo que ver. Estamos hablando de la salud y estamos hablando de cómo es la alimentación en nuestros cumpleaños. Se le está dando a niños de 3 y 4 años una bomba formada por chisitos, papitas, palitos y gaseosas. Y en este video que compartimos, es impactante como un doctor de unos 70 y pico de años habla de que lo que se está dando a los niños es azúcares, grasa, fructuosa y almidón. Una fructuosa que el cuerpo no digiere, que se transforma en grasa, que luego termina tapando las coronarias, termina generando obesidad. Todo este combo, ¿verdad? Termina generando diabetes. Y es lo que se le da a nuestros niños en los cumpleaños. Por eso él lo llama cumpleaños criminales. Entonces reflexionaba, decía, si habrán tantas cosas, ¿verdad?, que es necesario no tanto legislar, sino más bien educar, informar a las personas y hacer un cambio cultural. No tienen por qué ser así los cumpleaños. También se puede servir jugo de naranja, también se puede comer torta o cualquier otro, otras cosas que se cocinan y que habitualmente se comparten en los cumpleaños, como sándwiches, etcétera. ¿Por qué tenemos que caer en chisitos, papitas, palitos y gaseosas como única receta, que es una receta sumamente tóxica? Porque, claro, no lo vemos, pero es acumulativo y significa prácticamente que en unos años empezará todos esos problemas, 10, 20, 30, 40 años, y las personas con esa cultura, incorporando esa cultura de la alimentación chatarra, la comida rápida, comida chatarra hasta los cumpleaños, no es mucho lo que vamos a durar. Bueno, era solamente eso, una introducción para dejarlos en el tema de salud con nuestra invitada, así que les doy paso. Adelante ustedes, muchachos. Perdón, complementando lo que decía Marcelo antes de pasar a nuestros invitados, quería agregar una cosita sobre esto de la contaminación en que nuestros niños están sucediendo hoy en día debido a la alimentación chatarra, llamada vulgarmente. El problema es que en los jugos que se dan en los cumpleaños, también esos jugos tienen problemas. No son los jugos que uno piensa que son jugos naturales. Son jugos con conservantes y tienen problemas de todo tipo. O sea, si apelamos a que se le dé jugo en los cumpleaños a los niños, tratemos de que sean jugos hechos en el momento con fruta natural, no con conservantes ni con frutas que han sido, sabemos todo como químicos los problemas que tienen, los tipos de conservantes que se usan en esos jugos que se venden en los comercios, ¿no? O sea, que tratemos también de informar a la gente que esos jugos que compran en los comercios no son naturales, tienen productos químicos y pueden ser tan perjudiciales como otros para los niños. O sea, tenemos que tener cuidado cuando hablamos de jugos, que sean jugos naturales. Poner una licuadora, imprimir naranja, nos costará un poco más de trabajo, pero sabemos que estamos dando a nuestros niños algo sano. Disculpen, después volveremos sobre este tema. Paso ahora con el amigo Javier, que nos viene a acompañar acá, y él va a presentar a nuestra invitada de hoy, Javier. Muchas gracias, Arturo. Bueno, buen día a toda la gente que está escuchando Radio Fénix. Y bueno, hoy tenemos como invitada a Ana Rosengurt. Para quienes no la conocen, les puedo contar brevemente que Ana es sagitariana, es ingeniera en computación, trabaja en un ente público en Antel, en el cual además tiene rol de sindicalista. Sí. ¿Es así? Muy bien. Hizo una maestría en economía de las telecomunicaciones, es madre de 2 hijos y es escritora. En el año 2014 editó el libro El aura radiactiva, crónica de una emancipación. Y bueno, estaría bueno que contaras un poquito, Ana, qué te lleva a escribir este libro, como para introducirnos en este camino que has tomado desde esas épocas.
Bueno, primero es un gusto estar acá y muchas gracias nuevamente por la invitación. Ese libro es resultado, es un testimonio de una gestión que empecé en el año 2012 cuando, para tramitar el carnet de salud que me exigía mi empleador para trabajar, me encontré con que tenía que hacerme nuevamente la mamografía para detectar precozmente el cáncer de mama. Y bueno, ya me había hecho 2 y me habían dado normal y un día me di cuenta de que no tenía sentido de que si no tenía síntomas de cáncer estuviera sometiéndome a un procedimiento que era cancerígeno de por sí, como es la radiación de la mamografía, que en definitiva es una radiografía. Y bueno, pensé que al final de radiarme las mamas cada 2 años, capaz que iba a terminar con un cáncer. Entonces decidí no hacerme más la mamografía para el carnet de salud y empecé una investigación que duró todo el tiempo que me llevó esa gestión legal contra el carnet de salud obligatorio. Y en ese tiempo me contacté con gente del exterior que me apoyó, porque no podía creer que en un país se obligara a la gente a someterse a un procedimiento médico en pleno siglo XXI, cuando desde los juicios de Nuremberg se había prohibido que a la gente se la sometiera a procedimientos médicos. Entonces, bueno, finalmente logré que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo me exonerara tanto de la mamografía como el PAP, que habían sido incluidos por decreto en el carnet de salud. Y bueno, fueron varios años de idas y venidas, de publicar cartas en los medios y bueno, estuvo buena esa lucha y ahora con ese antecedente estoy embarcada junto con un movimiento ciudadano a tratar de erradicar y eliminar el carnet de salud en el Uruguay, porque justamente la gente del exterior no podía creer que existiera algo así como el carnet de salud, más allá de la historia clínica que existe en el Uruguay, existe en cualquier parte del mundo, que existiera el carnet de salud que en el Uruguay en realidad opera como un permiso para ejercer otros derechos, o sea, para trabajar, para estudiar o para sacar la licencia de conducir. Estamos sometidas, sobre todo las mujeres, a estos exámenes que no tienen los hombres, por lo tanto implica además una discriminación. Y bueno, es totalmente incomprensible para el mundo desarrollado que en el Uruguay haya un carnet de salud. Entonces por eso estamos embarcados en esta lucha para que se termine con esto, que lleva un montón de años, que no ha servido para que los uruguayos nos volvamos inmortales y bueno, tenemos los mismos problemas que los países desarrollados. Bien, para situarnos en el tiempo, Ana, tú nos dijiste que comenzaste más o menos todo esto en el 2012. ¿Cuánto tiempo legal te llevó tener una sentencia? ¿Cuánto tiempo te llevó tener una sentencia favorable legal? Bueno, empecé en el 2012 y la sentencia fue en el 2016, o sea, 4 años y medio, casi 5 años de proceso legal ante el Ministerio de Salud Pública primero y después el contencioso. Bien, ¿y eso qué significa? Contale un poco para los oyentes qué significó para vos y qué significa para todo el resto de la población. Eso significa que hay una sentencia a mi nombre porque fui yo la que inicié esto, por lo tanto en el Uruguay el marco jurídico establece que las sentencias se aplican sobre las personas que inician las acciones legales. Pero esa sentencia no falló en función de algo excepcional mío, sino que falló al amparo de una ley que nos rige a todos, que es la Ley de los Derechos de los Pacientes, que en el artículo 11 establece el requisito al previo consentimiento informado antes de cualquier diagnóstico, como es el PAP o la mamografía, o de cualquier tratamiento médico. Por lo tanto, cualquier persona, cualquier mujer puede negarse a la mamografía o al PAP o a cualquier cosa en el control de salud si no está de acuerdo. ¿Hoy en día es así? Hoy en día es así y puede llevar impresa esa sentencia al lugar donde se vaya a hacer esto y bueno, denunciar a la clínica por discriminación si no le acepta ampararse a ella también a esa ley y a ese artículo, el 11, que establece el derecho al previo consentimiento informado. Muy bien, y contame, la investigación que iniciaste sobre la radiación y sobre la mamografía, ¿qué resultados arrojó? Bueno, eso me llevó a aprender varias cosas. Primero, que en Uruguay la mayoría de los mamógrafos con los que nos obligan a las mujeres a hacernos las mamografías
fueron comprados de segunda mano al mundo desarrollado que se está deshaciendo de los mamógrafos. Por lo tanto, esos mamógrafos que no tienen garantía del fabricante y que no tienen asegurado un mantenimiento preventivo y que no sabemos por quiénes están controlados, no hacen mamografías de calidad. Muchas veces están rotos y a las mujeres les cancelan la cita de la mamografía porque el mamógrafo está roto, así que está roto por esa razón. Por lo tanto, mamógrafos que no tienen asegurada la calidad, no se puede decir que las mamografías son de calidad y a las mujeres nos están condicionando la vida por una foto que no es de calidad. Lo otro que aprendí es que en el mundo desarrollado no ponían tanto en duda el problema de la radiación como lo cuestioné yo, sino que todos los chequeos médicos en personas sanas, en la mamografía, el PAP y todos los del carnet de salud, tienen fallas conocidas por los médicos, que son los falsos positivos, los falsos negativos y los sobrediagnósticos. Eso. ¿Podés ahondar un poquito sobre eso para la gente, para que entienda un poquito qué significa? Ahí va. El problema es que a una persona sana que se la chequea buscándole trazas de una supuesta enfermedad, la regla entre lo normal y lo patológico está puesto en función de estadísticas que se evalúan en personas, además de otros países que es donde se hacen los ensayos clínicos. Entonces, las personas no somos como las estadísticas, hay personas que se salen de las estadísticas para arriba o para abajo y bueno, se está tratando a todo el mundo igual. Entonces, decirle a una persona que puede tener un cáncer de mama cuando en realidad puede ser una mamografía con fallas de calidad y ser un falso positivo, eso es un problema para la gente que le dicen eso, porque se angustia, porque tiene que sacar una nueva hora con el médico, volver a hacerse una mamografía o hacerse un estudio complementario como es una ecografía mamaria para verificar o rechazar ese diagnóstico primario de la mamografía. Después lo otro que también pasa son los sobrediagnósticos. ¿Qué es un sobrediagnóstico? Es que una mamografía detecta algo que no es palpable, que es un bultito o una manchita, y bueno, una vez detectado eso, que en realidad la mujer nunca se había dado cuenta que lo tenía porque no le molestaba, porque capaz que no le va a molestar nunca, porque capaz que se mantiene igual o se elimina solo. Bueno, pero al final esa mujer con ese descubrimiento, con ese hallazgo, termina siendo tratada por algo que capaz que no la va a matar, no le va a hacer nada. Pero bueno, ese sobrediagnóstico termina en un sobretratamiento, los tratamientos pueden tener riesgos y bueno, entonces es toda una cadena de problemas que se desencadenan a partir de esta exageración innecesaria que es someter a la gente a chequeos médicos. También existen los falsos negativos, ¿no? Que eso significaría que una persona que realmente tiene la enfermedad no es detectada por la mamografía. Exactamente, que una persona que teóricamente aparenta no tener nada, en realidad sí lo tiene, y cuando después va a otra mamografía o otro estudio que sí se lo detecta, le dicen, pero en la anterior ya estaba y no te habían dicho nada. Entonces, justamente, esto tiene que quedar librado a la decisión de cada uno y no puede ser obligatorio, porque somos todos distintos, todos tenemos antecedentes distintos, antecedentes personales o familiares distintos, formas de vida distintas y bueno, esto tiene que quedar librado a la decisión de cada uno y que no venga establecido en función de estadísticas, porque las estadísticas no son sujetos de derecho, los sujetos de derecho somos las personas. Ahora, la visión que prima en la medicina aquí es que el cáncer de mama tiene una incidencia altísima y que la mamografía detecta y salva vidas. Eso es lo que te diría cualquier médico en general, ¿no? Sí, eso es lo que dicen las autoridades y los médicos. El problema es que la alta incidencia se alimenta de los sobrediagnósticos. O sea, se está tratando más cosas de las que se deberían tratar, que en general no se deberían tratar ninguna. Hoy en el mundo desarrollado, además, se está evaluando el cambio de nombre de los cánceres de mama que se detectan por mamografía, porque los cánceres ductales in situ no se considerarían cánceres. Entonces se le está bajando el rango a eso para que eso no sea tratable, obviamente, y entonces eso implicaría un cambio
en la clasificación de los diagnósticos, y obviamente montones de gente dejaría de ser tratada como enferma cuando le encuentran esto. Pero claro, eso viene por cuestiones estadísticas, por cuestiones de normalización, y bueno, entonces al final a una mujer que la trataron por eso, después que venga este cambio en la medicina, la van a dejar de tratar a las mujeres por eso, y entonces al final fue una arbitrariedad. Y entonces mujeres que no tenían síntomas, que no tenían problemas de ningún tipo, por un estudio, teóricamente las someten a todos estos protocolos y un buen día cambian las reglas y eso ya no es más. Entonces realmente no tiene sentido que sea obligatorio. Correcto. ¿Desde qué año es obligatoria la mamografía para el carnet de salud acá en Uruguay? En el 2006, Tabaré Vázquez la impuso por decreto en el carnet de salud. En el carnet de salud hasta ese entonces no estaba ni la mamografía en el PAP, simplemente desde el año 2000 por ley las mujeres tenemos derecho a tomarnos un día libre para hacernos esos chequeos voluntarios. Y también es voluntario si no queremos tomar el día o no. Correcto. Entonces, pero nunca había sido obligatorio el hacerse esos chequeos, pero fue Tabaré Vázquez por decreto el que lo impuso en el 2006. Yo observé una gráfica sobre la mortalidad de este tipo de cáncer que desde el 95 al 2010, 1995 al 2010, y tiene una pendiente descendiente, va descendiendo. Veo que en el medio sale lo de la obligatoriedad de la mamografía. ¿A qué causas atribuirías la menor incidencia de mortalidad desde el 95 hasta la fecha y por qué tiene una pendiente constante? Eso no es solo acá, es en todo el mundo que desciende la mortalidad por cáncer de mama, y eso los expertos dicen que se debe a la mejora de los tratamientos, pero no a la precocidad de la detección. Eso es así en el resto del mundo y acá responde también a lo mismo. Y sobre todo queda demostrado porque si a partir del 2006 que se impuso la mamografía obligatoria, esa gráfica descendiente no se aceleró y además no terminó de erradicar el cáncer de mama en Uruguay, significa que la obligatoriedad de la mamografía no colaboró en nada para que descendiera la mortalidad por cáncer de mama. Bien. Y dime, existen, supongo, otras técnicas de detección del cáncer de mama en el mundo, ¿no? ¿Por qué no se aplican acá? Bueno, existen la ecografía mamaria, que acá en el Uruguay se aplica, pero se aplica como complementaria a la mamografía. Y todas las mujeres nos cuestionamos por qué nos hacen las dos cosas. Primero, la que es más riesgosa, que es la mamografía, porque aplica la radiación, y después con la ecografía mamaria, que es en función de ultrasonido, teóricamente se ajusta el diagnóstico, porque no nos hacen de entrada la ecografía. Bueno, según dicen, en realidad la ecografía es más cara, la resonancia magnética, que tampoco tiene riesgo, también es más cara, y bueno, se impuso la que es más barata, pero más barata para el proveedor. Relativo, claro, ahí va, más barata para el proveedor. Para el paciente. Pero para el paciente obviamente es la más riesgosa, sobre todo porque además desde hace unos años, mientras bajaba la mortalidad por cáncer de mama, aumentó la mortalidad por cáncer de pulmón en la mujer, mientras que en el hombre descendió la mortalidad por cáncer de pulmón. Entonces a mí además me alerta, me sorprende, me llama la atención y digo, pero ¿y no será por la radiación en las mamas de las mujeres que se está aumentando el cáncer de pulmón? Porque en definitiva el cáncer, el pulmón son unos órganos más delicados todavía y están apenas atrás de las costillas y de las mamas, y bueno, están recibiendo esa radiación igual. Entonces es llamativo que baje la mortalidad de un cáncer, suba la mortalidad del de pulmón mientras bajan los hombres, y bueno, es raro que justo las mujeres, que además estamos condenadas a sufrir esta radiación obligatoria, entonces esté subiendo el cáncer de pulmón. Correcto, muy bien. Y dime, ¿y el carnet de salud se crea en Uruguay a partir del año 1937, en la dictadura de Gabriel Terra, 11 años antes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que como decía al principio surgió a partir de los juicios de Nuremberg
contra los experimentos médicos de los médicos nazis en los campos de concentración. ¿Te animás a contar un poquito qué es el Código de Nuremberg, que lo citás en muchas notas? Ahí va. Bueno, todos sabemos lo que pasaba en los campos de concentración y que se usó por los médicos nazis para experimentar con gente, y a partir de que se conocieron esos abusos y los juicios de Nuremberg a los médicos que participaron de eso, se acordó, se estableció el Código de Nuremberg, que es el antecesor a la declaración de Helsinki y montones de otras cosas que vinieron después, por los cuales se acordó en todo el mundo, y sobre todo entre los médicos, que no se va a experimentar con la gente, que a la gente no se le puede hacer procedimientos sin su consentimiento, sin informarle además de los riesgos y de los beneficios de esos procedimientos en su cuerpo. Y bueno, a partir de ahí fue que después surgieron los derechos humanos, y más ahora cerca en el tiempo, en el 2005 surgió la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos, que justamente refuerza eso, que antes de cualquier intervención médica, ya sea preventiva, como los chequeos médicos o las vacunas, diagnóstica o terapéutica, se debe recabar el consentimiento previo de la persona. Informado, ahí está. Eso es. Y después del 2005, de que Uruguay participó de esa aprobación, de esa declaración, es cuando se aprueba en 2008 la ley de los derechos de los pacientes en Uruguay, que es la 18.335, que en el artículo 11 recoge ese compromiso que el Uruguay asumió frente a la comunidad internacional de requerir el previo consentimiento antes de cualquier diagnóstico o tratamiento. Y luego tenemos el Código de Ética Médica, ¿no? Exacto. En el 2014 se sancionó la ley del Código de Ética Médica en Uruguay, que es obligatorio cumplimiento para todos los médicos que ejercen en el Uruguay, que tienen que estar además registrados en el colegio médico, y ahí se declara que los médicos tienen que respetar los derechos humanos de las personas, y justamente uno de los derechos es el previo consentimiento informado, la autonomía, la autodeterminación, que los médicos además tienen la obligación de hacer conocer esos derechos a los pacientes y no de imponerle las cosas porque supuestamente ellos consideran que son buenas para la gente, pero la gente tiene que saber buena para qué y cuáles son los riesgos que pueden tener, porque no hay ninguna intervención médica que no tenga riesgo. Claro. Los médicos reconocen eso, que todas las intervenciones, hasta tomarte la presión, puede tener un riesgo, porque te asusta, te pone nervioso y el aparato puede no estar bien y te dicen un valor que no está mal, y ya a partir de ahí, bueno, se puede desencadenar con otra serie de situaciones complicadas. Exactamente. O sea que todo este marco legal significaría que si una mujer no quiere hacerse la mamografía aquí para el carnet de salud, está en su derecho y deben de aceptarlo como tal, ¿no? Exactamente. Vamos a hacer una tanda y luego volvemos en la segunda parte del programa a hablar concretamente del carnet de salud, la obligatoriedad del carnet de salud en el mundo y el congreso al que vas a ir tú en breve. Todos los días a las 13:30 horas, Música de España. Un espacio presentado por Hotel Colón de la ciudad de Mercedes. Más que un hotel, un lugar para disfrutar. Teléfono 4532-4720 y 4721. Hoy puede ser tu día de suerte. Envía oro al 9000 y regístrate. Recibirás toda la información sobre el 5 de oro en tu celular. Resultados al instante, los pozos de cada día, los números más probables y más. Todo en tu celular. Oro al 9000. Recibí el resultado del 5 de oro en tu celular al instante de finalizado cada sorteo. Envía oro al 9000, porque la suerte llama a tu celular. Confíenos el cuidado de la persona mayor que tanto quiere y entérese por ella misma por qué le gusta la casa de Delia. Alegría, buena comida y el compromiso de un trato con amor. Visítenos cuando guste y compruebe cómo trabajamos. Estamos en Jaime Roldós y Pons 4385. Teléfono 2-211-2648.
Recuerde que usted se comunica con los programas que estén al aire a través del 2409-0837 y con la dirección de la emisora por el 2408-3292 o a través de nuestro email radiofenix@adinet.com.uy. En los 1330 de su dial y desde la ciudad de Montevideo transmite la emisora popular del Uruguay. CX40 Radio Fénix. Vivir corriendo no es vivir, es sobrevivir. Haz una pausa. Salud, meditación, equilibrio en el patio amarillo. Tai Chi Wan, Qigong, medicina tradicional china. Uruguay 1673, pegado a la Facultad de Humanidades. 092-650-433. 092-650-433. Bueno, estamos aquí de nuevo. Ana, ¿el carnet de salud es obligatorio en otras partes del mundo? No, el carnet de salud no existe en el resto del mundo. No existe. No existe directamente. Cuando yo me contacté con los expertos europeos y les comentaba que la mamografía era obligatoria en Uruguay, ellos me preguntaban, ¿y cómo la hacen obligatoria la mamografía? Y les contestaban, el carnet de salud. Y entonces me volvían a contestar, ¿y qué es el carnet de salud? Y ahí me desayunaba de que si no saben lo que es porque no existe. Entonces les comentaba, bueno, es un trámite que tenemos que hacer todos los ciudadanos en Uruguay, ya sea para trabajar, estudiar o la licencia de conducir, y bueno, tenemos que hacerlo cada 2 años. Y entonces ahí otra vez me volvían a preguntar, ¿y qué les investigan en el carnet de salud? Además de la mamografía. Y bueno, ahí les volví a contestar, y bueno, y nos hacen el análisis de sangre y el análisis de orina y un análisis clínico, suponiendo que del otro lado me iban a entender de lo que estaba hablando. Pero no, otra vez me volvían a contestar, ¿y qué les investigan en la sangre y en la orina y en el análisis clínico? Y bueno, y ahí otra vez contestar explicándole, y bueno, el nivel de azúcar y el colesterol y el BDRL para la sífilis. Y ahí la última respuesta fue, la sífilis les investigan en el carnet de salud. Y eso en ese momento me hizo sentir como una vergüenza ajena, como si me estuviera humillando, y me chocó. Y entonces ahí se me abrió la cabeza y dije, bueno, si los chequeos médicos pueden tener el problema de los falsos positivos, capaz que el del BDRL también. Entonces investigué y encontré que efectivamente el BDRL puede dar falsos positivos. Y ahí me di cuenta que el Estado se me estaba metiendo en la cama, porque si yo salgo del carnet de salud con un falso positivo del BDRL, ¿cómo le digo a mi pareja? Mira, tengo un probable sífilis en el carnet de salud, me tengo que volver a hacer el BDRL, después te lo traigo, mientras tanto. Entonces, realmente es un atropello del Estado, y por esa razón además la OIT prohíbe que se investigue el VIH en el carnet de salud, justamente por los problemas posibles de discriminación. En el caso del carnet de salud del adolescente había, no sé si llegó a concretarse, pero había un plan del Ministerio de Salud Pública de incluir el HIV dentro del carnet, sí, ¿no? Está incluido el HIV en el carnet del adolescente, y no solamente el HIV, sino el embarazo para las Eso significa que va aportando un carnet donde si es HIV positivo, lo marca como HIV positivo. Exactamente. Y que si eso llega a las manos de alguien que no tiene buenas intenciones, pues seguramente va a ser discriminado por ser portador de una enfermedad contagiosa. Exacto, porque el carnet de salud es un documento público, o sea, no es con fines asistenciales como es la historia clínica, o sea, es un permiso que uno lo tiene que presentar en cualquier otro mostrador que no tiene nada que ver con el prestador de salud,
salud justamente el prestador ante un mostrador de un centro educativo, de un trabajo, de lo que sea. Entonces, que esté esa información privada ahí es realmente increíble, y por eso la OIT lo prohíbe en el caso del carnet laboral, pero no claro, la OIT no sabe que los adolescentes también tienen carnet de salud en Uruguay. Entonces, realmente por esa razón no existe el carnet de salud en el mundo, porque es un atropello para los derechos individuales. Y con lo del caso de los inmigrantes también hay regulaciones en nuestro país. Sí, lamentablemente a los inmigrantes también para otorgarles la residencia también les están pidiendo carnet de salud, y eso también es un atropello y una discriminación. Ahí está. Contame un poquito, Ana, sobre libertad sanitaria y el trabajo que han venido haciendo con respecto a al carnet de salud. Bueno, Libertad Sanitaria Uruguay tiene una página web que es ls.ui, y ahí informamos todo, y ahí nos presentamos, y estamos haciendo una acción legal para que se deroguen el carnet de salud del adulto, el carnet de salud del niño y el carnet de vacunas en Uruguay, que además fueron todos impuestos en gobiernos dictatoriales, el de carnet de salud en la dictadura de Terra y los otros dos en la dictadura militar. Entonces estamos intentando acciones legales justamente para que se termine con eso. En especial en abril fuimos a la Institución Nacional de Derechos Humanos a denunciar esto, a denunciar la vacunación en la escuela y a denunciar la exigencia del carnet de salud en la escuela. Y estamos en esa gestión. Bien, ¿y cómo les ha ido? ¿Han estado en el Parlamento? ¿En qué instancia están judicialmente ahora en estos momentos? Estamos evaluando las acciones a seguir porque no es fácil. Estuvimos en el Parlamento para presentar un proyecto de ley para establecer en Uruguay un sistema de indemnización a los dañados por vacunas que existen en 19 países del mundo, que están financiados por los estados y por las propias farmacéuticas que producen las vacunas. Acá en Uruguay, cuando una persona es dañada por vacunas, como le pasó a la hija de la senadora Verónica Alonso por la vacuna contra el VPH, los dañados tienen que apechugar solo con los problemas de las vacunas. Hay gente discapacitada por el síndrome de Guillain-Barré por la vacuna contra la gripe. Bueno, esas personas tienen que superar solas todo eso para poder rehabilitarse, nadie las ayuda, y justamente esos sistemas de indemnización a los dañados por las vacunas buscan subsidiar los gastos médicos en que deben incurrir esas personas como consecuencia de haber confiado en una vacuna y que la vacuna los dañara. Que aquí en Uruguay no existe nada, no existe ningún fondo compensatorio. No, eso justamente en Uruguay no existe. Para las vacunas además algunas son obligatorias, otras no, pero justamente lo que estamos tratando de impulsar, y necesitamos la firma de algún partido que apoye justamente ese proyecto de ley que fuimos a presentar a la Comisión de Salud en abril de este año. Bien, veamos en la próxima legislatura a ver si esto tiene andamiento. Ojalá. Los oyentes que quieran comunicarse por el 2-409-0837 y a hacer preguntas al aire son bienvenidos. Ana, en breve estás invitada a un congreso, 5 al 7 de diciembre en Sydney. Sí, Contanos más o menos qué significa ese congreso, por qué estás invitada ahí. Bueno, nunca me había esperado una experiencia así. Es un congreso de prevención del sobrediagnóstico. Me invitaron justamente los ingleses que me apoyaron sobre esto. Yo nunca estuve en un congreso entre médicos, ni de medicina ni de nada, así que hace meses que me vengo preparando para el trabajo que tengo que presentar en esa instancia, y justamente es para dar testimonio de esta aberración y de este atropello que son los chequeos médicos obligatorios en Uruguay. Voy a contar de la experiencia justamente contra la mamografía obligatoria. Va a haber gente del British Medical Journal ahí. El British Medical Journal había publicado 2 artículos sobre mi caso y después publicó un testimonio mío, y bueno, ahí voy a aprovechar para hacer la denuncia ante el mundo del carnet de salud entero que tenemos en Uruguay, que no existe en el resto del mundo, por el cual se discrimina a las personas por edad, porque los carnets de salud son por franja etaria, por sexo, porque los niños tienen carnet de salud del niño y de la niña, cuando estamos promoviendo la no discriminación por género, y por genoma, porque además los niños con trisomía 21 tienen un carnet particular que es horrible. Yo me pongo en la situación de los padres que tienen que inscribir a esos niños en una escuela y que tienen que presentar un carnet de salud que en la tapa dice trisomía 21, entonces se están arriesgando a que en la escuela le digan que no pueden aceptar esos niños. Entonces
realmente el tema de los carnets de salud en Uruguay es escandaloso y hay que terminarlo porque no podemos seguir aceptando este tipo de atropellos y de discriminación. Supongo que han planteado ante el Ministerio de Salud Pública estas inquietudes. ¿Qué es lo que dice el Ministerio al respecto? Bueno, en eso estamos y el Ministerio contesta que hay decretos que imponen las cosas obligatorias, que ellos tienen la ley de creación del Ministerio para llevar estas cosas adelante, pero bueno, casualmente la ley de creación del Ministerio es también de la dictadura de Gabriel Terra, que le da el rol de policía sanitaria al Ministerio, lo cual suena bastante feo hoy en día, y además los decretos que imponen cosas obligatorias, tanto vacunas como chequeos médicos como el carnet de salud, son inconstitucionales porque solo por ley se puede prohibir o obligar a la gente a hacer cosas. Entonces todos los decretos que nos imponen cosas obligatorias son inconstitucionales. O sea que en teoría las vacunas tampoco serían obligatorias, o sea, es nuestro derecho negarnos a recibir una vacuna. Sí, es un tratamiento preventivo y también estamos sometidos al requisito del previo consentimiento informado. ¿Y qué pasa en el caso de los niños cuando los padres se niegan a vacunarlos? En la educación, ¿cómo se manejan esos casos? Bueno, todos nos acordamos del caso de los Borgoño Arce hace muchos años, que fue dramático, que echaron a los niños de la escuela. Hoy el desastre educativo está llevando a que las autoridades educativas no persigan a los niños no vacunados porque la deserción y la repetición es tal que además se ponen a exigirle cosas a los niños que van a la escuela y que son aplicados y pasen de año, que no vayan porque no tienen carnet de salud, no tienen vacunas, tienen que cerrar las escuelas. Entonces hoy hay respeto por eso. Perdón. Tenemos una llamada, ¿no? Sí, tenemos una llamada que al aire. A ver, si estamos al aire. Hola. Hola, buen día. Buenos días, acá. Emilia, soy de Santa Lucía, departamento de Canelones. Y bueno, estoy escuchando el programa. Quiero felicitar a nuestra compañera Ana por esa lucha incansable y bueno, ojalá algún día logremos disolver la obligatoriedad del carnet de salud, que es totalmente discriminatorio. Digo, no nos pueden condicionar para estudiar o para trabajar porque son nuestros derechos. Y nuestros derechos no pueden ser vulnerados. Eso dice nuestra Constitución. Bueno, muchas gracias por el programa. Bueno, y un abrazo, Ana. Gracias por comunicarse. Acá Ana la estaba escuchando, no sé si querés unas palabras. Muchas gracias por el saludo. Bien, entonces Ana, también trabajaste y trabajás activamente de un grupo que luchó contra y está luchando contra la intención del Ministerio de hacer obligatoria la vacuna del HPV aquí en el Uruguay. Sí, fue increíble porque en el 2016 cuando salió mi sentencia y estuve en varios medios con entrevistas y todo, justo a la semana el Ministerio anunció que iba a ser obligatoria una vacuna para las nenas y eso hizo como que explotar a la gente y bueno, se organizó un grupo en Facebook que llegó a tener 14.000 miembros, apadrinado por la ONG Mujer y Salud en Uruguay, que defiende los derechos sexuales y reproductivos, y entonces nos movilizamos con toda esa gente y logramos que esa vacuna no se impusiera obligatoria en Uruguay, y de hecho hoy no es obligatoria esa vacuna en Uruguay, y bueno, queremos que ninguna vacuna sea obligatoria, pero sí, ese grupo se mantiene vivo, donde se comparte información, porque nos han llamado ignorantes científicos, pero nosotros compartimos información que hay en otros países que están más adelantados que nosotros, y en realidad nosotros lo que promovemos es el respeto a los derechos. O sea, sabemos que hay debates entre los médicos, que la medicina no es un dogma, que la medicina no está cerrada, que la medicina evoluciona y lo que hoy está bien para la medicina que sigue investigando, mañana de repente no está tan bien y entonces se cambia el paradigma. Por lo tanto, siendo conscientes de esos cambios en los propios médicos, es que exigimos que se respeten los derechos individuales de las personas y reivindicamos que las estadísticas no son sujetos de derecho y por eso no se puede anteponer las estadísticas de enfermedades o tratamientos para imponerle procedimientos médicos a las personas. Bien, pero no obstante, el Ministerio hasta el año pasado comenzó a vacunar masivamente en las escuelas a las niñas y ahora a los niños. ¿En qué situación estamos ahora?
Bueno, justamente el ministerio se fue a vacunar a las escuelas y contra eso fue que nos movilizamos, porque las escuelas no son el lugar ideal para vacunar a la gente se tiene que ir a vacunar a un vacunatorio, y entonces fue por eso que nos movilizamos y fuimos ante la Institución Nacional de Derechos Humanos para que intercediera ante el ministerio para que dejara de vacunar en las escuelas, porque en realidad vulnera varios derechos la vacunación en las escuelas, aparte de que induce a la gente a dejar de vacunar a los gurises en vez de considerar que es su derecho a decidir si se vacuna o no, porque las autorizaciones que manda a firmar el ministerio son bastante confusas. Bien, tenemos otra Perdona, llamada. tenemos una llamada al aire. Hola. Yo quería felicitar a Ana y preguntarle si es médica ella, porque habla con gran propiedad sobre temas médicos. Hola, buen día, Buen gracias día. por tu interés. No, yo no soy médica, yo soy ingeniera en computación y vivo y trabajo de otra cosa. Lo que pasa es que soy funcionaria pública y estoy obligada a someterme al carnet de salud, si no, no puedo entrar a trabajar y me descuenta el del sueldo. Y fue lo que me llevó a estudiar todo esto, y bueno, en función del conocimiento del médico, pero más que nada del legal. Porque yo te quería decir que estuviste excelente cuando decís que no puede ser obligatoria la mamografía. La mamografía obligatoria es un acto criminal. Es criminal obligar a la mujer a hacerse la mamografía obligatoria, porque como tú muy bien dijiste, es una irradiación y muy fuerte, que provoca cáncer de mama y cáncer de pulmón. Exactamente, Entonces, la gente no sabe. Por parte de Vázquez, eso fue un decreto criminal. Exactamente, una mamografía equivale a 4 radiografías de tórax, o sea, dicen que es inocua, pero en realidad no lo es. Entonces someterse a 4 radiografías de tórax cada 2 años o cada 1 año, como hace Cada año, obligan cada año a hacerse una mamografía. Es un acto criminal por parte de todo el gobierno. En realidad es obligatorio cada 2, pero las mujeres las Pero empezaron inducen. cada año a hacerlo obligatorio. Bueno, eso no es así, la obligación es cada 2, pero no todos los años, en realidad. Bueno, igual cada 2 igual es criminal hacerlo a una persona sana, obligarla a un riesgo inútil. Estoy de acuerdo y por eso fue que me rebelé y bueno, Máxime, viste, en una edad obligan cuando justamente hay un tremendo riesgo de adquirir cáncer de mama. Porque a una de 20 años capaz si le hacen cada 2 años la mamografía no le pasa nada, pero a una de 50 sí. Exactamente, la misma radiación puede desencadenar La misma radiación provoca cáncer de mama, la misma radiación. Yo no entiendo cómo un oncólogo no tenía la suficiente lucidez para darse cuenta de esto o para saber esto. Lo que pasa es que esto genera pacientes, entonces eso es lo que está atrás de Pero yo no puedo creer que tenga la mente tan, ¿cómo te voy a decir?, aberrante de provocar esto. Yo no lo puedo creer por parte de Vázquez. Y bueno, o de parte de todo el gobierno, no lo puedo creer esto. Yo creo que va más allá del gobierno. No va más allá, es el gobierno. Sí, pero porque además si del gobierno, otros médicos le hubieran dicho del mismo partido, no, usted no puede hacer esto, no lo hacen. No, eso está entendible, pero creo que toda la visión de la medicina va en ese sentido, creo que trasciende al gobierno. El gobierno tomó sí una decisión que afecta a mujeres en particular, pero creo que va un poquito más allá. Es la industria farmacéutica que está atrás de esto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la intervención. Por favor. Un abrazo. Gracias. Antes de terminar, quiero contarles que tenemos para regalar hoy una beca por un mes de clases de Tai Chi Chuan en el Patio Amarillo, en la calle Uruguay 1673. Las clases son los martes y jueves a las 20 horas. Cambiando un poco de tema y no tanto porque también tiene que ver con la salud, la práctica del Tai Chi Chuan. Así que quien llame al 2409-0837 y pueda asistir los martes y jueves a las 20 horas, se va a ser acreedor de una beca de práctica durante el mes
de noviembre. Explicar un poquito qué es el Tai Chi Chuan. El Tai Chi Chuan es un arte marcial de origen chino, de movimientos suaves y lentos, que bueno, tiene muchos efectos beneficiosos para la salud, la mente y el espíritu. ¿Y puede ser para determinada edad? No hay restricciones de edad, no hay restricciones si tenés alguna dolencia física, también podés practicarlo porque es un arte muy suave y no violento de practicar. Y además no se pide el carnet de salud para hacer. Y no se pide carnet de salud para hacer. Sí se pregunta si la persona tiene alguna afección médica, nada más para saber hasta dónde poder llevar la práctica. Para sugerirle ciertos ejercicios sí, ciertos ejercicios no, pero no se pide carnet de salud. Muy bien. Carnet de salud nos piden para trabajar, para entrar a la escuela, para hacer gimnasia en las escuelas también, ¿no? Sí, exactamente. ¿Qué pasa con los niños que no están vacunados? ¿Cómo es la situación en la escuela? Bueno, no, los niños no vacunados pueden hacer gimnasia igual y bueno, como te decía hoy en las... perdón que te interrumpa, pero yo he escuchado casos de que se niegan en las escuelas a permitirles la práctica de educación física. Exacto, es cierto eso, pero bueno, ahí los padres tienen que intervenir y ponerse fuertes y decirle a las autoridades que si al niño no le permiten hacer la actividad física, los van a denunciar ante las autoridades educativas, porque la actividad física es obligatoria por una ley y la ley no habla de las vacunas como condición para hacer la actividad física en la escuela. Entonces no le pueden poner condiciones adicionales a una ley que es obligatoria cumplir. Entonces los niños necesariamente tienen que hacer actividad física en la escuela, tienen la condición en que estén, aun si tuvieran una discapacidad o un problema motriz o tuvieran una discapacidad temporal como una fractura o lo que sea, tienen que poder hacer actividad física con otra parte del cuerpo. O sea que la visión es que si no te vacunas, no estás sano y por lo tanto te voy a prohibir hacer educación física para que estés menos sano. Esa es la visión de las autoridades contra las que estamos luchando. Seguro, correcto. Muy bien. Ana, entonces partís en breve para... Sydney, Australia, a principios de diciembre, donde voy a presentar este testimonio y bueno, invito a todos los que se interesen por esta movida que se arrimen al Movimiento Libertad Sanitaria Uruguay. ¿Cómo los contactan? Que nos contacten por Facebook con ese nombre, que nos contacten por la web, porque tenemos en la página ls.uy y bueno, a partir de ahí se pueden contactar por mail o por Facebook con nosotros y con mucho gusto los vamos a incluir en el movimiento y los vamos a asesorar o a darles información o lo que nos pidan. Ana, escuchaba ayer, creo, hablar sobre la historia clínica electrónica. ¿Qué pasa digitalizada, digamos? ¿Qué pasa en nuestro país con la historia clínica? ¿Cuál es la iniciativa que está llevando a cabo el Estado al respecto? Ese es otro atropello y otro invento uruguayo, porque desde el gobierno uruguayo se obligó a todos los prestadores a estandarizar las historias y a subirse a una plataforma que está en el Ministerio de Salud Pública, donde todos los prestadores pueden compartir la información de sus afiliados. Esto no existe en el mundo porque no tiene sentido que los prestadores que están en competencia entre ellos puedan acceder a información privada y personal y sensible, como es la información de salud declarada por la Ley de Protección de Datos Personales. Entonces, esto es otro atropello contra el cual también estamos luchando, porque no se nos pidió el consentimiento para subir nuestros datos de salud a esa plataforma, que es lo que establece la Ley de Protección de Datos Personales. Entonces, esto también es un atropello que están lanzando ahora, que aparentemente funcionaría a partir del año que viene, pero en realidad también estamos luchando en contra de esto porque no existe en el mundo esto. O sea, una plataforma única donde estén todos los datos de salud de todos los ciudadanos de un país. Eso no existe en ninguna parte del mundo y no tiene por qué existir tampoco en Uruguay, sobre todo si no nos pidieron permiso. O sea que para el usuario del Sistema Nacional Integrado de Salud, ¿puede negarse a que sus datos estén ahí? ¿Tiene derecho a negarse? ¿Cómo lo hace? Sí, tiene derecho a negarse y lo tiene que plantear ante su prestador de que no autoriza que sus datos estén compartidos en esa plataforma a otros prestadores o al ministerio mismo.
Ahí está. La ventaja que dice tener el Sistema Nacional Integrado de Salud con esto es que uno está, por ejemplo, de viaje en el interior, se siente mal, tiene algún problema y cualquier médico de cualquier parte del país tiene acceso a su historia clínica. Esa sería la ventaja. La desventaja, se me ocurre, es que cualquier médico en cualquier parte del país, en cualquier momento, puede tener acceso también a mis datos. Exactamente. O sea, antes de que existiera esto, los ciudadanos vivimos igual. Entonces no es necesaria esta plataforma para que mejore nuestra salud en el país. Y si los países desarrollados no lo tienen, por algo es. Entonces realmente esa excusa no tiene razón de ser y justamente nos pone en riesgo los datos nuestros disponibles en cualquier parte del país en cualquier momento. Para poner un ejemplo concreto, yo aspiro a un trabajo en una empresa importante, pongámosle una multinacional. Si esa empresa le paga a un médico, algo que no sería ético, pero que el médico podría hacer, podría ingresar al sistema y ver nuestra historia clínica y saber si, por ejemplo, yo tengo enfermedades que me pueden complicar en el trabajo. Eso exactamente es lo que puede llegar a pasar. O sea que depende de la ética de todos los médicos del país para que no sean violados esos datos con otros fines. Exactamente. Ese es uno de los riesgos, justamente. Bien, perfecto. Muy bien, Ana, te agradecemos que hayas estado hoy por aquí. No sé si querés agregar algo. No, solo quiero agradecerles a ustedes la oportunidad, el espacio y bueno, invitar a través de ustedes a toda la audiencia, a todo el país, a que adhieran a este movimiento por nuestros derechos. O sea, nosotros no estamos cuestionando las prácticas médicas, no estamos cuestionando la ciencia, no le estamos diciendo a la gente que haga o que no haga con su cuerpo, simplemente estamos defendiendo nuestros derechos, nuestra autonomía y que se respeten esos derechos. Eso es toda nuestra lucha. Bueno, de nuestra parte queremos agradecerte. Para nosotros ha sido un honor tener este tipo de información. La verdad que ha sido muy completa y como decimos acá con el compañero Javier, esto da para varios días de charla, ya que es una persona muy informada y que nos va a representar en cine en Australia ahora en el mes de diciembre, y le deseamos mucho éxito en su intervención, así que muchas gracias por haber intervenido en nuestro programa. La verdad que, repito, estamos orgullosos de haber tenido una representante de este tipo de personalismo médico que existe en nuestro país, por gente que ha estudiado y que se ha preocupado por los problemas médicos que tenemos en nuestro país, en el caso típico de las radiaciones en nuestro organismo, ¿no? Que despiertan cosas que nuestras madres y nuestros abuelos quizás hubieran muerto o habían fallecido con esos tipos de cánceres que muchas veces se despierta con la radiación, ¿no? Bueno, la verdad que no sé si alguna palabra de amigo Javier. No, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Bueno, un saludo a toda la audiencia de Radio Fénix y gracias por permitirnos estar en este espacio. Continuaremos en la medida de lo posible hablando de estos temas y otros temas interesantes para todos. Y hay otros temas que los dejaremos, temas ambientales, para otros programas. Pero la verdad que... Gracias, Ana, por estar aquí, gracias por el obsequio. Gracias a ustedes. El aura radiactiva. Y a la vuelta, con mucho gusto, de Sydney, me comprometo a venir a comentarles. Sería para informar a la audiencia de esa experiencia. Cómo te ha ido en ese congreso. Bueno, muchas gracias. Claro que sí. Así les hemos presentado Redes en Vivo, la 22:30 en el aire. Marcelo Gómez Greco y Arturo Crespi los invitan para el próximo sábado a las 11 de la mañana.